Bienvenidos a una edición más de Paraguayísimo. Hoy tengo el honor de estar con un importante investigador, un destacado docente, historiador y un profundo conocedor de la historia política y militar de nuestro país, Claudio Velázquez. Bienvenido, Claudio, ¿cómo estás? Gracias, Yami. Buenos días para hoy toda tu teleaudiencia. Encantado de compartir acá con nuestros televidentes y, bueno, gustoso de aportar. Bueno, Claudio, hoy vamos a conversar un poco de lo que fue el fin de la dictadura, ¿verdad? A 36 años de ese episodio. Sí, sin duda una fecha que marcó para siempre la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos. Una dictadura que había arrancado en 1954, una de las más largas de América, que increíblemente nadie podía creer que cayó Alfredo Stroessner, y de la mano nada más y nada menos que alguien que fuera su mano derecha, pariente político, algo totalmente inesperado. Y bueno, que a partir de allí viene un periodo democrático con sus luces y sombras que hasta hoy sigue en pie, Yami. Claro, y muchos dicen si realmente fue Andrés Rodríguez un oportunista o un estratega, digo bien, en este episodio, ¿verdad? Como que queda en duda para muchos qué papel cumplió. Bueno, si hay algo categórico es que el único que podía deponer a Alfredo Stroessner en ese momento, que tenía la contundencia necesaria, era Andrés Rodríguez. Y acá un dato interesantísimo: Alfredo Stroessner jamás, hasta el último minuto, se esperaba que el que le iba a derrocar era Andrés Rodríguez. Incluso la propia ñata legal, que ya en ese momento, según las versiones, no tenía un romance oficial, le advirtió de la situación. Su propia esposa, doña Ligia, le advirtió también, pero aún así tan confiado estuvo hasta los 90 minutos de Stroessner y nunca se esperó que Rodríguez se terminara levantando en su contra. Claro, porque muchos dicen, ¿cómo después de 35 años pudo caer en un solo día? Porque fue así, rápido y fugaz, como se dice vulgarmente. Y hay un montón de factores que se fueron dando. Con el tiempo hubo ciertas enemistades comerciales, porque hay que saber que Rodríguez tenía tentáculos comerciales en todas partes, no solo políticos, y había cierta enemistad ya que había surgido con Stroessner a consecuencia de ciertas decisiones que Stroessner había tomado. Y también ya el tío Sam gradualmente se fue bajando el pulgar a la dictadura de Stroessner hasta que dijo: hasta aquí. Un dato curioso: la embajada de los Estados Unidos empezó a construir un muro en torno al edificio. Termina de construirse el muro y a las pocas semanas acontece el golpe de Estado. O sea, posiblemente los de la embajada sabían perfectamente que se venía el fin de los tiempos de Alfredo Stroessner, Yami. Así es. Bueno, vamos por este lado. En tu libro La Guerra Total analizas aspectos de la historia paraguaya. ¿Cómo influyó la dictadura de Stroessner en la memoria colectiva y en la historiografía del país? Generalmente los dictadores necesitan de incorporar sus tentáculos en la historia. Y es así que Alfredo Stroessner se muestra como el seguidor de un régimen, de una corriente iniciada con Francisco Solano López, continuada por Bernardino Caballero, y que él decía que la continuaba. Es increíble cómo desde Stalin, Hitler, muchísimos dictadores hacen esas intromisiones en la historia como para encontrar de dónde sostenerse y de dónde fortalecerse principalmente. Y es de esa forma incidió Alfredo Stroessner. Hay muchísimas cosas que hasta hoy en día requieren de una revisión a consecuencia de esas intromisiones tan tristes que de repente hacen algunas que otras dictaduras, Yami. Totalmente. Y por otro lado, vos siempre mencionás, porque suelo leerte, ver tus entrevistas, el papel clave e importante que cumplió la prensa paraguaya en la época de la dictadura. Sí. Hubo un trabajo gradual que fue haciendo la prensa a medida que se desataban las persecuciones. Hubo muchísimos aportes de parte de la Iglesia Católica, hasta la propia visita de Juan Pablo II, unos meses, un año antes de la caída de Stroessner, tuvo también su aporte. O sea, así como la prensa tuvo un papel fundamental, hubo otras instituciones claves
en ese proceso tan necesario de la caída de Alfredo Stroessner. Y categórico, la prensa tuvo su relevancia, Yami. Ahí, ahora que tocaste, que hubo varios factores o hubo varias personas, varios colaboradores, ¿crees que Estados Unidos tuvo un papel importante, una jugada clave para el fin de la dictadura? Sí, Estados Unidos estaba iniciando un proceso de rotura de las dictaduras. Ojo, ellos 15, 20 años atrás habían promocionado en el marco de la Guerra Fría y habían fortalecido regímenes dictatoriales con el fin de atajar un poco esa expansión que según ellos tenía el comunismo. Y es así que emergen y se consolidan dictaduras como la de Alfredo Stroessner. A partir de la década del 80 empieza cierta apertura, pero Alfredo Stroessner quería seguir en el poder, se mantenía. Detrás de Alfredo Stroessner había un montón de aduladores que, bueno, hicieron que esto continúe y que, a diferencia de otros países donde sí se vio una caída de sus respectivas dictaduras, en el Paraguay continúe. En la primera mitad de la década del 80 podemos decir que ya empieza gradualmente esa separación de lo que era el pilar liberal estadounidense y Alfredo Stroessner, que se consolida finalmente con la caída de Stroessner, esa jornada del 2 y 3 de febrero, Yami. ¿Y cómo escribirías la relación entre las Fuerzas Armadas y el régimen de Stroessner? Bueno, y acá es donde tuvo un papel importante Rodríguez, porque prácticamente era el segundo dentro del régimen de las Fuerzas Armadas. Él supo aliarse de hombres claves, uno de ellos, Lino César Oviedo, que tenía un regimiento a su cargo. También se alió con los Carlos, y a partir de allí empiezan un plan que estaba previsto para mediados de febrero, pero que lastimosamente tuvo que adelantarse. ¿Y por qué digo lastimosamente? Porque al tener que adelantarse se hicieron muchas cosas a la apurada. Una cuestión, por ejemplo, el asalto a la casa de Ñata Legal fue algo que se hizo de manera apresurada, con una mente totalmente a falta de estrategia, y hubo gente que falleció, que terminó herida en ese asalto. Que terminó pagando por... Claro, no se planificó, se hicieron a las apuradas como consecuencia de ese adelantamiento, pero que afortunadamente se dio con un resultado favorable, que fue la caída de Alfredo Stroessner. Es más, tanto se había permeado el plan en la sociedad que uno de los Carlos González Petit menciona que él va a su despensa en una de esas jornadas previas al levantamiento, y su propio despensero le dice: es cierto que ustedes están planeando y organizando la caída de Alfredo Stroessner. A lo que González Petit, y eso lo dice él mismo, se agarra de la cabeza y le comunica a su otro compañero: che, esto se está saliendo de las manos, todo el mundo está sabiendo de este rumor, adelantemos lo que tengamos que adelantar. Y es así que se da en esa jornada del 2 y 3 de febrero. De manera apresurada, pero ya no podía esperar. Claro, y coincidente con las fiestas de San Blas, que es algo que hablamos fuera de cámaras, que bueno, tal vez haya tenido su aporte mismo en esa jornada, que te voy a contar después cómo tuvo su aporte. Vamos a tocar ese tema, porque muchos dicen que San Blas también movió algunas que otras cosas, por decirlo así, porque la tradición y la fe popular, la religiosidad popular en nuestro país es tan grande y es tan fuerte. Así mismo, de hecho, mucha gente pensaba que las explosiones eran el famoso Ñembocapú por la fiesta de San Blas. Nadie se imaginaba que era un golpe de Estado. Otro dato interesante: en Itá estaba viendo dos conciertos espectaculares, uno de Sergio Denis y el otro de Luis Miguel. Es más, se dice que, y esto es un rumor de pasillo, se dice que el propio Rodríguez a los operarios de los tanques Sherman, que eran el arma principal allí de los de la escolta, le regala entrada para irse al concierto de Luismi, y bueno, a raíz de eso no estaban donde tenían que estar en esa jornada de los golpes. Bueno, son rumores de pasillo, esto no está para nada confirmado, pero bueno, cada tanto se comenta un poquitito. Pero lo que corre de boca en boca. Lo contundente fue que tan mala era la preparación del régimen de los de la escolta, lo que tenían que proteger la Stroessner, que no había combustible suficiente en los tanques, ni también había organización en cuanto a armamentos para resistir un golpe de Estado. Tan confiados estaban
tan metidos estaban en la corrupción, los propios escoltas, que no estuvieron preparados cuando se dio esa jornada del 2 y 3 de febrero, Yami. Qué loco, o sea, no, al escucharte y a leer tantas cosas, es como que esa es la expresión, qué loco habrá sido esa madrugada, porque después de 35 años, en unos minutos, en unas horas, acabó todo. Y es siempre tan divertido preguntarle a nuestros padres, a nuestros abuelos, si les tenemos, bueno, ¿qué estaban haciendo en esa jornada? Entra en el anecdotario. Hay gente que me comenta que estaba en una parrillada y no sabía qué pasaban, gente que se quedó dormida y el otro día amaneció, gente que estaba en Camboriú de vacaciones también, y en Camboriú incluso se dan festejos por la caída de Stroessner porque nadie se lo esperaba. Un dato muy simpático: Vladimiro Voronieski, uno de los que acompaña a Lino César Oviedo, se estaba duchando, a lo que Lino le apura y le dice ya jaque, y hace el golpe en zapatillas. O sea, hay muchísimos datos así. Zapatillas para ir al súper, zapatillas para hacer el golpe de estado. Exactamente. No, y es tan loco. Yo no tuve la oportunidad de que mi abuelo me contara, pero sí mi mamá, porque mi abuelo fue una de las víctimas de la dictadura. Mi mamá siempre cuenta que en una noche oscura así, el famoso camión Putaí, tipo, andaba rondando, y que vinieron, golpearon la puerta, echaron a patadas la puerta de la casa donde vivía mi mamá, mis tíos y mi abuela, y le llevaron maniatado, como se dice, a mi abuelo, y con el Teyuruguay, con el famoso Teyuruguay ligado. Mi tío también fue víctima de la dictadura y perdió la audición por culpa de eso, la parte auditiva, porque tanto fue el maltrato. ¿Cómo se llamó tu abuelo, Yami? Miguel Frutos. Miguel Frutos, ok. Sí, está dentro de la lista. Ah, ok. Entonces, y mi tío se llama Heraldo Duarte. Se llamaba porque ambos ya fallecieron, ¿verdad? Y hay algo que sí recuerdan todos los asuncenos, y lo que marcó, o sea, fue la cerecita de la torta de la caída de Alfredo Stroessner, fue los vuelos rasantes de los Chavantes. Los Chavantes eran los mejores aviones con los que contaba la Fuerza Aérea. La puja en esa jornada del 2 y 3 de febrero era la Fuerza Aérea. Podíamos desplegar, pero todos los tanques por toda la ciudad de Asunción, pero finalmente quien tomaba la posta y quien decidía era el que tenía el control de la Fuerza Aérea. Por ende, uno de los primeros objetivos de Andrés Rodríguez y sus efectivos en esa jornada fue la toma del regimiento Silvio Petirosi, que eran los que estaban a cargo de los Chavantes. Cuando se hace el vuelo rasante de los Chavantes sobre la avenida Mariscal López, allí ya la cuestión estaba decidida. Ya Alfredo Stroessner no podía hacer absolutamente nada, y de hecho minutos después se termina entregando. También se hacen vuelos rasantes de los Chavantes sobre la artillería en Paraguarí, porque era el arma de Stroessner, y era más o menos una forma de avisarle a los de la artillería: miren, ya tenemos en un 100% controlada la situación, no intenten ya más nada, chicos. Exactamente. ¿Qué? Bueno, en relación a los archivos del terror descubiertos en 1992, ¿qué impacto tuvieron estos documentos en la comprensión y evaluación de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura? Ok, son una prueba contundente de cómo cómo operaban los tentáculos de la dictadura estronista, de cómo fueron suprimiendo cualquier disidencia. Y aquí es la prueba para mí sobre todo categórica de que no solamente, o sea, de que se usaba el comunismo como una herramienta para acusar a cualquier persona que pensaba diferente como subversivo y perseguirlo. O sea, es la prueba de que muchísima gente, de manera inocente también, como el caso de tu abuelo y de tu tío, terminaron siendo perseguidos. Muchas veces el propio Piragüe, el que terminaba delatándolo, no tenía ni la más pálida idea de quién delataba, era solamente con el fin de ponerse, de buscar el favor de quien estaba de turno. Y hay tanta alevosía en algunos documentos, como por ejemplo cuando se da la Pascua Dolorosa en Misiones, en la década del 70, vemos cómo por los fallecidos ponen empaquetados. O sea, a veces buscaban ser prudentes, pero a veces pecaban otra vez de terroríficos, y por sobre los muertos ya ponían empaquetados, entre comillas, señal de que ya habían fallecido como consecuencia de las torturas. A mí, por ejemplo, a veces yo paso por el hospital de la policía y me da un poco de pirí por el hecho de que en ese sitio, y eso lo denuncia eso el propio Goiburú,
lo denunciaba. Muchísimos fallecimientos terminaban disfrazándose, gente que moría torturada, se disfrazaba y se ponía como gente que murió a causa de alguna enfermedad o algún otro mal, ¿verdad? Natural, aparentemente. ¿Qué era lo que más hacían en ese entonces? Sí, es increíble que el golpe de Estado les tomó totalmente desprevenido, por ende no tuvieron tiempo de deshacerse de toda esa documentación. Y bueno, dijeron de todas las pruebas. Y tal vez hayan pensado, bueno, mañana vamos a deshacernos, vamos a ver qué hacemos con él mañana. Y así como muchas veces a todos nos pasa de pospusieron la eliminación de esos documentos hasta que finalmente saltaron, ¿verdad? Archivo del terror. Bueno, finalmente, ¿qué áreas o eventos del régimen de Stroessner consideras que aún requieren mayor estudio o comprensión en nuestro país? Bueno, lo que mencionaste primeramente, lo de la intromisión que hace en lo que es el estudio de la historia. Hay mucha gente que a capa y espada te defiende cuestiones que no tienen fundamento, que tal vez crean que es cierto, pero son intromisiones que hicieron la dictadura. Y otra cuestión también que afortunadamente va desapareciendo gradualmente. Mucha gente cree que se vivía mejor. O sea, esa es una discusión eterna en redes sociales, sí. Pero hay trabajos tan serios y tan bien documentados que acreditan que había muchísimos robos de vehículos, muchísimos asaltos a vivienda y muchísima corrupción por sobre todo. Justamente ese punto iba a tocar, porque nosotros cuando vamos al interior te dicen esto no es tiempo pelle y coponabe naipori mondajá tranquilo de que cuau cape tunde peyu eñenone amaca pe que neko embao cape jamba vendo y coi. Y todo lo que pasaba, el maltrato, o sea, hubo muertes, miles de asesinatos, miles de torturas. Y eso es vivir tranquilo. De hecho, no teníamos herramientas como las redes sociales que hoy nos muestran y nos transmiten lo peligrosa que es la ciudad, de los asaltos que hay. Y muchas veces se disfrazaban o se manipulaban algunas noticias que podían tener un impacto social contundente. Eso es categórico. O sea, la delincuencia, lo que pasa es que lastimosamente evoluciona. Obviamente no había robo de celulares porque no había celulares, pero sí había los famosos rateros que te entraban a la siesta, que te robaban. También empezaba a darse los robos de vehículos. Sí, el abigeato, el que entraba a robar tu poroto, tu manteca, tu mandioca, tu chacra, o sea. Así mismo. Y lo que siempre hay que invitarle a la teleaudiencia es a leer. Hay muy buenos trabajos que con documentos demuestran cómo era el día a día en esos periodos y cómo acontecían todos esos delitos. Muchas veces con las propias autoridades, como hasta hoy en día se da cierto, entrometidas. Es cierto, nuestro periodo democrático tiene muchísimas falencias, muchísima corrupción, pero hay algo que creo que nuestra generación tiene que valorar, es la libertad. Es esa libertad de poder hacer críticas y de que al día siguiente, como le pasó a tu abuelo, a tu tío, nadie va a venir a atropellar su puerta ni a llevarlo en cana. Esa libertad, lastimosamente muy poca gente lo valora, pero es un privilegio que afortunadamente que ellos tenemos. No tuvieron. Exactamente. Totalmente, o sea, ellos no tenían el control de muchas cosas, estaban lejos de eso. Pero hay algo que vos sí podés tener bajo control y es tu peso con Greenfit. Es el único suplemento vitamínico a base de componentes naturales que te ayudan a la reducción de peso de manera natural. Así que ya sabes, Claudio, si querés tener tu peso bajo control, métele un Greenfit, calidad éticas. Bueno, Claudio, vamos cerrando esta parte de la entrevista. Vamos cerrando hoy, pero me gustaría que nos volvamos a encontrar en otro episodio. Tomo nota de eso, Yami. En otro episodio paraguayísimo, porque creo que quedó corto el tiempo. Tenemos tanto que hablar, tenemos tanta historia. Hoy tocamos este tema porque se cumplen 36 años, pero en otro episodio vamos a hablar de muchas cosas más. Así que agradecerte, Claudio, por haber hecho sí, por estar hoy con nosotros. Y hasta que nos volvamos a encontrar. Muchísimas gracias, Yami, para vos, toda la teleaudiencia. Gracias por tocar estos temas tan importantes y tan trascendentales. Y bueno, esperamos la siguiente invitación. Ahí nos vemos. Chau, chau.